Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a volver a los chakras. La última vez hicimos el del dinero. Hablamos algo cortito del dinero. Vamos a volver a los chakras. Habíamos quedado en el quinto chakra, que era el que tenía que ver con la comunicación y con cómo expresar sin violencia, cómo aprender a poner límites y decir lo que necesito y a pedirlo sin que eso traiga aparejado como todo un juicio relacionado con eso, y que este era de color azul, y que cuando logramos que esté reunido a todo el resto de los otros chakras se va a activar este chakra, que es el que vamos a hablar hoy, que es el sexto chakra. El sexto chakra es el tercer ojo. Se encuentra justamente acá, en medio de los ojos, y nosotros nos ponemos viscos. Ese es el lugar donde está el lugar del tercer ojo, y el tercer ojo tiene que ver con la intuición, ¿sí? Esto con ver más allá de las palabras, con esto de la intuición, con esto de las sensaciones. Muchas veces nosotros podemos interpretar quizás mucho más respecto de lo que dice la persona por los gestos, por la sensación, por la tensión que tenía su cuerpo, por el sonido de su voz. Entonces, de hecho se estudia, hay un montón de personas que enseñan cómo gestionar el tema de la voz para ser claros, cuando uno hacer las variaciones de la voz para prestar atención, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas estas cuestiones nos ayudan a nosotros a percibir cómo percibimos a esa persona, ¿sí? Si le creemos, si no le creemos, si nos resulta que hay algo raro, si hay algo extraño, etcétera. Bien, entonces este chakra es el que tiene que ver con la intuición. Cuando este chakra no funciona, ¿qué problema tenemos? Tenemos confusión todo el tiempo. ¿Vieron cuando nosotros estamos muy confundidos con un tema, que es como que tenemos un pensamiento y viene otro pensamiento y otro pensamiento y van como a toda velocidad? Y es como que nosotros lo que podemos es visibilizar toda una cadena de pensamientos terribles, porque se van juntando unos a otros en función de uno o de una cosa que no nos salió como debíamos. O sea, a partir de eso es como que se van encadenando pensamientos a toda velocidad de todo lo mal que va a ocurrir, etcétera, etcétera. Bueno, esto es el diálogo mental. O sea, cuando estamos todo el tiempo pensando y pensamos qué es lo que el otro va a decir, y en función de eso nosotros ya tenemos una respuesta, etcétera, etcétera. El problema que nosotros tenemos con esto, además de que nos genera una enorme confusión, es que para nuestro cerebro, como no sabe diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira, nosotros vamos a vivir todo eso como si eso fuera real. Quiere decir que cuando nosotros quizás vayamos a enfrentar esa situación, como nosotros ya la pensamos, ya vamos con esa actitud, ¿no? ¿Qué es lo que dijo el otro, etcétera, etcétera? Bien, cuando este chakra funciona mal, tenemos confusión, tenemos dolores de cabeza, tenemos migraña, tenemos pesadillas. O sea, tenemos todo el tiempo como una información y no podemos ser capaces de dilucidar cuál es la información con la que debemos quedarnos y cuál es la información que no. Cuando este chakra funciona bien, nosotros incluimos todo lo que tiene que ver con la intuición, ¿sí? Que son las sensaciones que todos hemos sentido en mayor o menor medida esta situación. Cuando este chakra funciona mal, también, es esta persona que necesita intelectualizar todo. Todo tiene que tener un pensamiento lógico e intelectual, aunque ello signifique llegar a lugares que no le sirven para nada, que no le aportan información, que no puede resolver, porque lo que más le interesa es tener razón. Es la adicción, todos tenemos una adicción a tener razón. O sea, de hecho, cuando nosotros pensamos no debimos confiar en esa persona y sucede algo, decimos, tenía razón, y es como que nos sentimos bien ridículamente, porque nos fue mal, así que no tiene sentido. Pero es esta cosa de intelectualizar todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo intelectual está buenísimo, pero nosotros también tenemos una gran cuota de la intuición, ¿sí? De hecho, en nuestro cerebro, nosotros tenemos el cerebro dividido en tres partes. Tenemos un sistema que se llama reptiliano, que el reptiliano es el que funciona en modo instintivo, o sea, y es el que va a regular todo lo que tiene que ver con la respiración, la comida, la sexualidad, y todo lo que necesitamos básicamente para vivir. Y cuando nosotros sentimos que cualquiera de esas cosas está en peligro, lo que hacemos es reaccionar
de manera que o nos defendemos o huimos. Cuando se activa nuestro cerebro reptiliano, que puede ser por algo que nos da miedo, por ejemplo, es automático, o sea, son las emociones que transitan alrededor de nuestro cuerpo y nos ayudan a adrenalina, ¿no? A salir de ese lugar o a pelear. Tenemos otro cerebro que es el límbico. El límbico es donde están alojadas todas las emociones, entonces cada vez que existe en el afuera una cosa que a nosotros nos da una determinada emoción, como que vamos a volver a ese mismo lugar. Como por ejemplo, si nosotros vamos a Starbucks o a cualquier lugar de un café que nos guste, nosotros ya entramos y es el placer de me tomo el desayuno o disfruto de este momento, o en lugares donde hay un sonido o alguna cosa que no, por ahí no nos pasó nada, pero ya todo nuestro cuerpo en forma eléctrica y en función de las hormonas se va a activar en función de esa emoción que nosotros sentimos. Y la otra parte es el córtex. En el córtex están ubicadas todos los recuerdos, ¿sí? Recuerdos concretos. Cuando nosotros estamos en el límbico, recordamos la emoción. La sensación nos invade de la emoción, quizás incluso no recordamos con qué tiene que ver, pero es la sensación como corporal, ¿sí? En cambio en el córtex, sí, nosotros sí recordamos, me pasó tal cosa con tal hecho, tal situación, y la podemos volver a traer o podemos hacerla diferente porque aprendimos algo. Bien, el córtex va a tener un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo va a estar toda la parte lógica, matemática, etcétera, etcétera, y en el hemisferio derecho va a estar toda la parte que tiene que ver con esta intuición, ¿no? Que es al lugar a donde quería llegar ahora y que me parece que tiene que ver con este sexto chakra. Cuando nosotros hablamos de la intuición, nosotros en este momento vivimos en un mundo con mucha cantidad de información por todos lados, o sea, tenemos canales, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de redes que nos dicen un montón de cosas. Y el problema es que ahora tenemos que empezar a dirimir qué información prestarle atención y qué no. O sea, de hecho con el coronavirus y etcétera, hay mucha información y tenemos que empezar a tratar de tener claridad, que es lo que vamos a lograr con este chakra, para decir, no, bueno, a ver, acá puede haber intereses, acá qué es lo que genera, siempre nosotros nos contagiamos de los virus o no, o sea, y empezar a realmente pensarlo para poder tener actitudes al respecto. Bien, este chakra tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con esta cuestión donde nosotros vamos a aprender a desarrollar todo esto que tiene que ver con el hemisferio derecho, que en general no hemos sido educados en este sentido, ¿sí? En Oriente quizás lo tengan más desarrollado, pero nosotros tenemos una forma de educación que es lógica, es lineal, nos sentamos de la misma forma, esos son tantos años, los exámenes se toman de esta manera, y ahora nos está pidiendo la realidad, que siempre excede nuestras expectativas, que cómo hacemos para sintetizar toda esa información y obtener esa claridad. Bueno, una de las cuestiones tiene que ver con este chakra. Este chakra, ¿cuándo va a operar bien? Cuando nosotros estemos en silencio, cuando nosotros aprendamos a conectarnos con nosotros, cuando hayamos trabajado los otros chakras y empecemos a ver qué hay detrás y a no quedarnos con eso, y empecemos a jugar un poco, que al principio va a ser como adivinar, ¿no? ¿Qué cosas? ¿Qué hay debajo de lo que me está diciendo? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que busca el otro? ¿Qué es lo que le interesa realmente? Y eso me va a empezar a ayudar a tener más claridad de pensamiento y a poder resolver de la mejor manera posible. Entonces, este es un chakra súper importante, así que probablemente en algún momento les dé alguna otra cosa de los cerebros y eso, porque la verdad que es re importante. Pero yo lo que diría es que este chakra tiene que ver con la claridad. O sea, cuando nosotros podemos estar claros y tomar decisiones y entender qué es lo que estamos haciendo y entender o diferenciarme como del otro y de qué es lo que quiere y qué es lo que yo quiero, entonces vamos a estar como más en paz. O sea, todas estas decisiones que tienen que ver con esta claridad, que por supuesto después se puede desarrollar la visión, claro que se puede desarrollar, pero esto requiere como ejercicios. En principio lo que vamos a intentar es a no generar esta locura de pensamientos y todo que se va y es terrible y uno y otro, etcétera, etcétera, sino tomarse un espacio, aprender a pensar un segundo, aprender a vaciar la cabeza, utilizar meditaciones, sonidos, caminatas o todas las técnicas que les he ido dando para tratar de tener claridad, porque es muy importante que nosotros podamos ejercitar esto para tener mejores decisiones. Así que espero que les sirva un montón y que les guste
Y bueno, y pónganme en los comentarios qué les pareció o si quieren que hable algo más de este tema. Les dejo un beso, que tengan una excelente semana. Mercurio está directo, acá tengo mi agenda, mi astral, así que está buenísimo, estoy feliz. Adiós.